Y por eso nosotros en el movimiento Todos por la Educación queremos someter esta presentación al tablero y discutirla con ustedes. El propósito de este video no es hacerle propaganda al sistema o hacerle, digamos, de una vez una crítica, sino abrir la discusión. Y para eso lo que vamos a hacer hoy es presentar en qué consiste esta política según la presentación que hizo la ministra. El Sistema Nacional de Educación Terciaria no comenzó con la presentación de la política pública esta semana. Desde antes ya el Plan Nacional de Desarrollo había establecido que era una prioridad del desarrollo nacional establecer un sistema nacional de educación terciaria según sus parámetros. Pero antes también ya la OCDE le había pedido a Colombia, oiga, usted tiene que adoptar un sistema para mejorar sus condiciones de educación superior. E incluso mucho antes, el Banco Mundial ya le había sacado documentos donde le decía a Colombia, adopte un sistema de educación terciaria más adecuado. Pero entonces, para entrar en la discusión, hay que ver cuáles son los problemas de nuestra educación superior. Entonces, veamos esta parte. Hay varios altos índices de inequidad. Por ejemplo, un estudiante, una vez graduado de la universidad, se gana 1.639.000 pesos. Pero suponiendo que ese mismo estudiante se graduó como técnico laboral del SENA, se gana 886.000 pesos. Imagínense, si 1.639.000 para una persona que cursa una carrera en educación superior son insuficientes, 886.000 pesos para una persona que cursa como técnico laboral del SENA igual le garantizan prácticamente su subsistencia. Nosotros pensamos que el sistema de educación superior serio tiene que afrontar esto y garantizar una mejor calidad de vida tanto para quienes asumen el reto de estudiar en una educación superior universitaria como quienes asumen el reto de estudiar como técnicos laborales. Pero por ejemplo, miren otro dato, el 98% de los estudiantes que estudian como técnicos laborales del SENA pertenecen a los estratos 1, 2 y 3. ¿Qué significa esto? Que las personas no tienen la capacidad de elegir dónde quieren estudiar, sino prácticamente el sistema les dice dónde tienen que estudiar según el lugar donde nace. Entonces, si usted nace en estrato 1, la posibilidad de que usted estudie como técnico laboral del SENA es del 48%. ¿Qué tanta libertad de elección hay en este sistema? Muy poca. Pero miren otro dato, por ejemplo, la pertinencia, y es qué tanto la educación que yo recibo considero que es útil para lograr los propósitos que busco como persona, sean propósitos de empleo, sean propósitos de desarrollo personal, qué tanto la educación me garantiza ese fin. Y por ejemplo, casi la mitad o un poco más de la mitad de los estudiantes universitarios considera que su educación fue muy útil. Pero ¿qué pasa con el resto? Con ese porcentaje que considera que fue poco útil o nada útil. O por ejemplo, 7 de cada 10 técnicos consideran que su formación fue útil para lo que ellos buscaban en la vida. Pero ¿qué pasa con ese 3 que consideran que fue inútil? ¿Dónde los dejó el sistema? Miremos otro dato. Es importante lograr que el sistema remunere bien a quienes pasan por él. También es importante que sea pertinente, pero especialmente es importante que las personas tengan el derecho a ingresar al sistema. Nuestro país, en referencia con otros estándares, por ejemplo, en la OCDE, tiene un índice de entrada menor, que por ejemplo, en la OCDE el promedio de cobertura está en el 73%. Miremos otros países de la región, por ejemplo en Chile, donde está tan debatido actualmente el sistema de educación superior, está en el 73%. Nosotros simplemente estamos en el 48% y aspiramos a subir al 57%. Entonces, uno de los retos que afronta el sistema de educación superior, especialmente en el sector, digamos, de la cobertura, es aumentar los cupos en educación superior. Pero entonces concentrémonos ahora en qué fue lo que presentó la ministra. Y nos presentó una política que, aunque no está aún desarrollada en el decreto, o eso no fue parte de lo que se publicó el mismo día, tiene unos lineamientos básicos, y es lo que vamos a ver a continuación. Lo primero que se proponen es organizar el sistema en dos grandes pilares. Un pilar que responda a la educación universitaria y otro pilar que responda a la educación técnica. Esto con el propósito de lograr este concepto, la movilidad. Es decir, que si yo estudio técnico en hotelería y turismo, luego pueda aspirar a ser profesional en hotelería y turismo. Que el sistema esté articulado entre sí. Pero entonces, aquí lo que nos tenemos que cuestionar y para abrir el debate es ¿qué debería tener un sistema de educación terciaria que le permita a las personas movilizarse dentro del sistema?
qué condiciones de calidad, de acceso, los créditos, qué tan homologables deben ser para que éste le permita a las personas lograr esa movilidad esperada. En segundo lugar, nos dice, tenemos que concentrarnos en asegurar la calidad. Y para eso vamos a establecer unos sistemas de acreditación o aseguramiento de la calidad que nos permitan evaluar si un programa está cumpliendo con los parámetros. Esto teniendo en cuenta que existen distintos programas con distintas finalidades y no imponerle el mismo estándar a todos los programas. Y aquí lo que vale la pena cuestionarnos es qué elementos debería tener un programa que asegure la calidad, o un sistema de evaluación que asegure la calidad de la educación superior, bien sea educación universitaria o educación técnica. ¿Cómo la evaluamos? Con pruebas de salida de la educación, con la vinculación al mercado laboral. ¿Qué parámetros de evaluación asumimos para asegurarnos que la educación está siendo de calidad? Pero miremos el tercer punto. Nos dice el ministerio que tenemos que asegurarnos que la oferta cumpla con los lineamientos adecuados. Y para eso vamos a desarrollar dos, propósitos. Uno, destinado a la orientación de los programas. ¿Qué quiere decir esto? Decirle a los programas, oiga, si usted ofrece el técnico de hotelería y turismo, estos son los contenidos mínimos que el programa debe ofrecer. Y eso es especialmente delicado, considerando otro asunto, que es el de la autonomía universitaria. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo tengo el desarrollo del instituto técnico tal y no me quiero adoptar necesariamente a los lineamientos del ministerio? ¿Cómo va a desarrollar esto la política que nos han presentado? Pues es un asunto que todavía no se ha definido. Y en segundo lugar, unos lineamientos claros que digan, así como en el sistema de orientación, que digan, si usted ofrece un programa en derecho, tiene que asegurarse esta y esta competencia con este enfoque. En cuarto lugar, nos presentan una estrategia que tiene que ver con la gobernanza. Esto tiene que ver con todo el andamiaje institucional de la propuesta. Para eso nos dicen que el sistema se enfocará en crear las instituciones que aseguren, por un lugar, la autonomía de las instituciones del sistema de educación terciaria, pero por otro lado que trabajen de manera articulada. Y aquí la pregunta es sobre el diseño institucional. ¿Qué características debería tener todo este diseño para que asegure que es un sistema que está articulado, que se comunica entre sí, que no solamente se comunica entre el sistema, sino que además se comunica con el sector, con el mercado laboral, con el mercado industrial, con los sectores académicos que no necesariamente están, por ejemplo, dentro del sector técnico o dentro del sector universitario? Entonces, ese es el cuarto punto que los presenta. Y aquí la pregunta que habrá que hacerse es ¿qué condiciones institucionales debería tener ese sistema? En quinto lugar, nos presenta un propósito que es generar herramientas para que la educación sea de calidad, y como un ejemplo de esas herramientas, un marco nacional de cualificaciones. En ese marco nos dicen que va a tener como unas condiciones las cuales van a ser construidas en conjunto con la academia y los empresarios. Y aquí la pregunta a formular es ¿qué condiciones debería tener ese marco nacional de cualificaciones que esté construido por empresarios? Deberíamos enfocarnos en lo que los empresarios necesitan, deberíamos tener un porcentaje para lo que los empresarios necesitan, deberíamos también preocuparnos por qué parte los académicos necesitan. Y estos dos, asuntos son los que se definirían en el debate de la creación de ese marco nacional de cualificaciones. Pero entonces, para hacer un resumen de todo lo que desarrollamos hoy, el sistema tiene grandes problemáticas. Dentro de ellas se destacan problemáticas que tienen que ver con la inequidad del sistema de educación terciaria, con la pertinencia de la educación terciaria, con la cobertura de esta educación. Y para esto el ministerio nos ha presentado una política entre la que se destacan algunos puntos. Por ejemplo, lograr la movilidad entre el sistema, asegurar la calidad de cada uno de los programas, fortalecer la oferta con orientación y con lineamientos, generar gobernanza mediante un andamiaje institucional adecuado y generar herramientas como un marco nacional de cualificaciones. Por eso es que nosotros queremos someter a su consideración este asunto, a su debate. Y para hacerlo, por favor, utilicen el hashtag #altablero y denos sus opiniones de cómo debería ser el sistema de educación terciaria que merecemos los colombianos.